Bienvenidos nuevamente. Esta es la quinta entrega que estamos haciendo. Antes que nada, el saludo a todos los suscriptores nuevos que han ingresado. El agradecimiento también a todas las personas que han visto los videos y que los han comentado. Realmente está bueno el intercambio, realmente es interesante. Y bueno, de ese punto de vista me siento muy contento. Así que les agradezco muchísimo. Pasando a la entrega de hoy, dijimos que vamos a hablar sobre la ley de polaridad, ¿verdad? La anterior fue la ley de la vibración y hoy vamos a hablar sobre la ley de la polaridad, el principio del hermetismo que habla de las 7 leyes que rigen la existencia. En el caso de la ley de la polaridad, si vamos a leer el texto tal cual está en el Kybalión, dice lo siguiente: todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero difieren en su grado. Son idénticos en naturaleza, pero difieren en su grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Es bastante difícil de entenderlo, pero lo que nos quiere decir es: imagínense, nosotros no nos damos cuenta cuando en el día a día que todo es dual. Es decir, en general nadie se pone a pensar en el día a día que si me siento mal me puedo polarizar y sentirme bien. Me siento mal, ¿verdad? Eso es un poco la sensación que cada uno tiene. Pero me cuesta pensar en el momento que me siento mal que yo también puedo cambiar mi forma de sentirme y sentirme bien. Y eso es a veces difícil de entender. Y eso simplemente hay que hacerlo aumentando la frecuencia vibratoria. Es decir, los opuestos son sentirme bien y sentirme mal. Lo que yo tengo que hacer es intentar aumentar la vibración para ir más cerca del sentirme bien. Por ejemplo, la misma nota musical, si yo la toco un octavo más, tiene más frecuencia vibratoria, tiene otro sonido, vibra diferente. ¿Ah? Todo par de opuestos puede reconciliarse por la aplicación justamente de esta ley, el principio, aumentando o disminuyendo la polaridad que existe entre un punto, entre un polo y otro. Yo puedo llegar a un punto, ¿verdad? Pero obviamente lo que no puedo cambiar es la naturaleza. Es decir, si estoy hablando de grados, de frío o calor, hablo de grados. Si estoy hablando de amor y odio, hablo de sentimientos, ¿verdad? Las naturalezas son diferentes. Entonces, yo, manteniendo la naturaleza, en los opuestos yo puedo subir y puedo bajar. Eso es un tema que solo depende de mí. Todo tiene su par de opuestos. Por ejemplo, la luz tiene su par de opuestos, que es la oscuridad. El blanco tiene el negro. Lo blando tiene al duro. Lo bueno tiene al malo. Lo concreto tiene a lo abstracto, ¿verdad? Lo inmanente tiene lo trascendente. Lo inmanente es lo que percibimos con los 5 sentidos y lo trascendente es lo que nuestros 5 sentidos no captan. El frío y el calor también son dos polos, como dijimos, y difieren en grados, pero no en naturaleza, es lo mismo. El frío y el calor es lo mismo. Lo único que difieren es en la graduación del termómetro. Ahora, ¿dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? Eso es muy difícil. ¿Dónde termina el frío y dónde empieza el calor? Eso es muy difícil de definir, porque llega un momento que se mezcla. Y además depende del observador. Por ejemplo,
El frío para mí empieza en una escala y para el pingüino empieza en otra escala. Entonces, esto también habla que todas las verdades son medias verdades, es decir, que también nadie es dueño de la verdad. Y eso es un tema interesante de tenerlo en cuenta. La tesis es lo mismo que la antítesis. Si vamos al plano espiritual, podemos hablar del valor y la cobardía, o podemos hablar del amor y el miedo, como dos polos importantes que ya inclusive lo hablamos cuando hablamos de la ley de la vibración. El miedo me paraliza, me bloquea el flujo sanguíneo. Tenemos una sensación como que se nos congela la sangre cuando sentimos miedo. El miedo me impide sentir amor. El miedo es el que hace que el hombre mate. El hombre mata por miedo. Genera guerras por miedo. El amor es un sentimiento que solo se puede sentir, no se puede ni imaginar, ¿verdad? Porque no es un tema ni pensar, no es ni un pensamiento, no se puede ver, solo se puede sentir. El amor tiene un poder cohesivo, es decir, que nos mantiene unidos, mientras que el miedo, al contrario, separa. Son polos opuestos, pero son lo mismo. Lo único que difiere es el grado. Y bueno, y aquí un subproducto del miedo es el odio, ¿verdad? Y en el odio lo podemos ver cómo pasamos rápidamente del amor al odio. Y bueno, sobre todo cuando las parejas se separan, muchas veces se generan esos sentimientos. Entonces, es un sentimiento polarizado, ¿no? Es decir, que siempre tú decides dónde quieres estar. Como dijimos, es muy difícil saber, sabiendo que todo es lo mismo, es muy difícil saber cuál es la verdad y dónde empieza uno y termina el otro. Por ejemplo, si comienzo a caminar hacia el norte, imaginemos que voy caminando hacia el norte, en algún momento llegaré al polo norte, ¿verdad? Me sorprenderé caminando hacia el polo sur. Saliendo al norte, volví al polo sur. Lo mismo pasa si voy hacia el oeste. Me encontraré en algún momento volviendo hacia el este. Es decir, yo no cambio el rumbo, pero desde el punto de vista de la posición sí. Es decir, que eso es un concepto importante a entender. Nadie es dueño de la verdad, ¿verdad? Este principio es uno de los más importantes y le voy a decir por qué. Porque todos los días lo aplicamos sin darnos cuenta. Todos los días los aplicamos sin darnos cuenta, cuando nos levantamos. Por ejemplo, ¿cómo escogemos de cómo nos sentimos? Nosotros cuando nos levantamos podemos escoger sentirnos bien o sentirnos mal. Siempre tenemos opciones, el libre albedrío. Por ejemplo, llueve. Puedo decir, mirá qué humedad que hay, el pelo, se me va a parar todo, me voy a mojar los zapatos, no tengo paraguas, vibrando en una vibración baja, negativa, ¿verdad? Pero también puedo decir, está lloviendo, esto va a traer mejores cosechas, y si hay mejores cosechas va a haber abundancia para todos. Y eso está bueno, también es una forma de sentirse, de encararlo. Ahora, ¿la lluvia cambió? No, la lluvia es la misma. Lo que cambiaste fuiste tú. Tú caraste con el enfoque que le diste. Porque aquí vamos a hablar de un tema que es muy importante y que no siempre lo sabemos, y si lo sabemos, no siempre lo aplicamos. No existe nada, absolutamente nada, que te haga sentir mal, a no ser que tú le des permiso. A no ser que tú le des permiso. Somos nosotros quienes decidimos qué es lo que nos hace sentir bien a nosotros o lo que nos hace sentir mal. ¿A quién le damos la llave de nuestra felicidad? ¿A un trabajo?
a un juego deportivo, a una relación de amistad, a una relación de pareja, a que no tenga dinero, por ejemplo, a que no tenga el auto que otro tiene. ¿Somos felices o no somos felices? Es una opción, siempre es una opción que depende solo de nosotros. Si nosotros somos capaces de sentirnos bien con el auto que tenemos o con lo que tenemos, entonces vamos a ser felices. Lo que pasa es que dejamos que exteriormente nos bombardeen con cosas que nos generan infelicidad, porque nos hacen ver cosas que no tenemos y nos hacen desear, y nos hacen vibrar bajo, y nos hacen sentir esa sensación de desear cosas que otros tienen y que nosotros no tenemos. Sentirnos felices es una opción y depende solo de nosotros. Por ejemplo, si estamos enfermos, vamos a poner un caso, estamos enfermos y nos deprimimos porque estamos enfermos. ¿Qué creen que puede pasar con los glóbulos blancos de nuestro cuerpo cuando se enfrenten a las bacterias? Por ejemplo, si vamos a la ley de la correspondencia, recordamos que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. ¿Cómo estoy afuera? Y bajoneado. ¿Cómo estoy adentro? Y bajoneado. ¿Cómo están mis glóbulos blancos? Bajoneado. Seguramente cuando se enfrenten a las bacterias, la van a mirar y van a decir, ¡oh, mirá qué laburo que tengo, con esta no puedo! Sin embargo, si nos mentalizamos, la cosa cambia. ¿Es importante ser feliz? Y claro que es importante. Es muy importante ser feliz. Ser feliz significa vivir un 30% más de la media. 30% más de la media. Las personas positivas viven un 30% más de la media. Y para hacer eso solo debemos cambiar la actitud y polarizarnos si estamos en lo opuesto, ¿no? Si estamos en la enfermedad, en la salud. ¿Sabías que nuestro cuerpo es capaz de generar todos los químicos que se necesitan? Y además sin contraindicaciones. Si me mentalizo, es decir, me imagino a mí rebosante de salud, yo qué sé, disfrutando en un hermoso sol, con una playa, ¿qué crees que pasará en ese momento con tus glóbulos blancos? ¿Pelearán de la misma manera que sintiéndome deprimido? Seguramente que no. Seguramente van a venir bronceaditos, locos de la vida y los van a agarrar entre todos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Como decíamos, la gente positiva vive un 30% más de la media, se enferma menos, ¿tá? Si te sientes triste, polarízate en la felicidad. Si te sientes con problemas económicos, polarízate en la abundancia. Ahora, ¿cómo es polarizarte? Vamos a explicar esto que es importante. Nos polarizamos con la intención. La intención es como prender una linterna en un cuarto oscuro. Primero no veías nada y cuando prendés la linterna comenzás a ver imágenes, cosas. ¿Tá? Es una herramienta muy potente, la intención. Tu intención alumbra y activa tu imaginación. Donde está tu intención es donde estás tú. Donde está tu intención es donde estás tú. Por ejemplo, solamente con el hecho de imaginarte que estás en otro lado, ahí estás. Hay muchas personas, para poner un ejemplo, ¿tá? Cuando estás enfrente a una persona hablando y esa persona está con el teléfono chateando y no sé qué y no sé qué. ¿Dónde está esa persona? ¿Contigo físicamente? Sí, pero mentalmente esa persona no está contigo, está en las redes. Donde estás tu intención es donde estás tú. Otros ejemplos, como para poner un ejemplo de polarizarte, ¿no? Del día a día, de cosas cotidianas. Si estamos en una habitación y hay amigos que entras y hay unos amigos que le están sacando el cuero a otro amigo, ¿tá?
hablando de juicios de valores, con sentimientos encontrados como la envidia, o ¿en qué vibración crees que ellos están vibrando? En una baja. ¿Y eso qué les va a traer? Problemas, ¿verdad? ¿Y cómo vienen esos problemas? Y esos problemas vienen con complicaciones. Se presentan en la vida como complicaciones. Por ejemplo, llegué tarde al trabajo, perdí, se me cayó el vaso y se me rompió, perdí el ómnibus, no me salió un negocio, iba por el tránsito y me tocaron bocina y me peleé con otro tipo. Todo eso genera esos problemas. O sea, así es que vuelve a nosotros todos esos inconvenientes. ¿Por qué? Porque estamos vibrando en una sintonía donde atraemos todas esas cosas. Nos encuentran, esas cosas nos encuentran, se polarizan y nos encuentran. ¿Qué debes hacer tú cuando entras a una habitación y encontrás a una cantidad de gente hablando mal de otra persona? Bueno, tampoco le vas a explicar todo lo que te estoy explicando ahora, ¿verdad? Pero sí vas a intentar cambiar el tema y procurar hablar de un tema donde la vibración sea mayor. Al aumentar la vibración de lo que estás hablando, ya aumentás la vibración de todo el ambiente donde están tus amigos. Si hay gente discutiendo, intenta poner paños fríos. Sabemos que la violencia genera violencia. Es decir, convertirte en un observador, como dijimos. Esto es muy importante y lo reitero. Si observamos estos comportamientos que nosotros hacemos mecánicos y los alertamos a tiempo, estamos pudiendo evitarlos, ¿verdad? Y si los evitamos, evitamos también bajar la vibración y recibir los inconvenientes que nos va a traer vibrar bajo, ¿verdad? Esto es muy, pero muy importante. Ahora vamos a hablar de un tema complicado que no es fácil, que la mayoría de las personas nos equivocamos. ¿Qué haces cuando ves a una persona sufrir? ¿Tenés lástima de ella o compasión? ¿Es lo mismo lástima que compasión? No, no es lo mismo. Y te voy a explicar por qué. La lástima te baja tu vibración. Es un sentimiento negativo. Es un sentimiento de tristeza. Tú, sin darte cuenta, te posicionas encima de esa persona como sintiéndote mejor que esa persona. Y en realidad tú no sos mejor que nadie, somos todos iguales. Sentir lástima por alguien no dignifica y lo reduce a la categoría de una persona que no tiene conciencia. No confundas lástima con compasión. Son cosas muy, pero muy diferentes. La compasión, en cambio, te hace sentir cerca de esa persona, porque te reconoces en él, lo ves como un par. Te das cuenta que en las mismas circunstancias tú podrías haber reaccionado igual, pues también tienes tus debilidades y comportamientos inapropiados, como todos los seres humanos. La compasión dignifica, hace más humano al que la ofrece y al que la recibe. Eso es muy importante, la diferencia entre tener lástima y tener compasión. Cuando compadeces, no juzgas. No sos el juez que definís lo que está bien y lo que está mal. Justamente por esta ley, porque tú sabes que en esa escala de polarización entre bien y el mal, es muy difícil saber dónde termina la verdad, ¿verdad? Dónde termina el bien y dónde empieza el mal. Justamente es esta ley que te lo explica. Por lo tanto, también estar bien o estar mal también depende del observador. Nadie es dueño de la verdad. Además, con compasión vibrás alto y con lástima vibrás bajo. Con compasión sos empático, ayudás dentro de tus posibilidades, sí, pero no te involucras. No te involucras. Y aquí venimos con otro tema que es importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay mucha gente en la vida que le encanta agarrar problemas y cuando no los encuentra los sale a comprar inclusive.
Hay gente que le gustan los problemas. Y justamente lo que tú tienes que hacer es evitar los problemas. Para entender un poco mejor esto, vamos a hablar de que todos tenemos un dharma y un karma. La filosofía budista y la hinduista habla del concepto de dharma y karma. Vamos a explicar un poquito qué es cada una de estas cosas. El dharma es el deber que viniste a cumplir en esta vida. En teoría, antes de encarnar en tu cuerpo, tú elegiste tu vida, elegiste tus inconvenientes, elegiste inclusive tus padres. ¿Tá? Esos problemas que tú elegiste son los que te van a hacer evolucionar, los que te van a hacer aprender, los que te van a traer sabiduría, conocimiento, evolucionar. Y es importante, es muy importante enfrentarte a ellos. ¿Por qué? Porque el cometido es ese, que tú aprendas. Ahora, ¿qué crees que puede pasar si tú, por ejemplo, le evitas a una persona enfrentarse a un problema que le aparece en la vida? Obviamente creyendo que lo estás ayudando, pero no lo estás ayudando, le estás evitando el aprendizaje. ¿Tá? Evitando el aprendizaje. Esto se da mucho con las madres y los hijos. Las madres, con tal de que ellos no hagan las cosas y no sufran y no sé qué, le hacen las cosas, pero en definitiva no le están haciendo un bien, le están evitando su crecimiento espiritual. ¿Tá? Y además, cuando nos mezclamos en el karma de otro, ¿tá? Cuando nos mezclamos, siempre salimos salpicados. Eso es un tema que muchas veces a todos nos ha pasado. Hay una frase que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que dice: el comedido siempre sale jodido. Alguna vez la habrán escuchado esa frase. Como decíamos, involucrarse en el dharma de una persona es traerle problemas a esa persona y generar karma para ti. Generás karma para ti. Porque todo tiene que ser como a ti te parece. Seguramente siempre decimos lo mismo. Todo tiene que ser como a nosotros nos parece. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Las cosas pueden ser diferentes. La enfermedad también puede ser un camino de aprendizaje. ¿Tá? Debemos respetar el libre albedrío de las personas que toman decisiones. Por ejemplo, le dices a una persona que fuma que le hace mal fumar. Y él te dice que sí, ya lo sabe. Pronto. Entonces, es el libre albedrío de esa persona. ¿Qué significa karma? Es aquello que llega a tu vida como consecuencia de tus actos. Karma es aquello que llega a tu vida como consecuencia de tus actos. Ley de acción y reacción que más adelante en otra entrega la vamos a dar. Todos tenemos nuestras mochilas, amigos, y debemos hacernos cargos de ellas para aprender y evolucionar. Sin sufrimiento, y esto es muy importante, sin sufrimiento no hay aprendizaje. Muchas personas tienen que tocar fondo para poder encontrar el camino de la recuperación. Eso pasa con muchísimos casos. No le des pescado a las personas, enséñales a pescar. Si vos le evitás el ir a pescar, le evitás la posibilidad de zozobrar en el mar, de pasar frío, de mojarse, el tiempo que demoras en conseguir el pez, el esfuerzo, el sacrificio, sacarlo, llegar a puerto. ¿No crees que si la persona hace todo este trabajo va a valorar un poco más el pez cuando lo tenga en el plato? ¿Verdad que sí? De eso se trata. El conocimiento de esta ley te permite dominar tus estados mentales y entender lo de los demás. El conocimiento de esta ley te permite dominar tus estados mentales y entender los de los demás. Te hace ser dueño de tus pensamientos y en lugar de ser esclavo y servidor pasas a ser el dueño de tu vida. Recuerdan que con nuestros pensamientos generamos nuestra realidad. Dominar esta ley significa dominar la alquimia emocional. Dijimos que la emoción es un sentimiento
que es muy importante porque en función de lo que sentimos son los pensamientos que nos vienen y la frecuencia vibratoria. Recuerdas que dijimos que aquello que sientes y piensas es en lo que te transformas. Aquello que sientes y que piensas es en lo que te transformas. Así que amigos, mañana cuando amanezcan van a tener la posibilidad de elegir de qué lado quieren estar. ¿Me quiero sentir bien o me quiero sentir mal? Ahora sabés que solamente vos podés tomar esta opción y nadie más que vos sos el responsable de tu vida, como dijimos antes. Así que amigos, les mando un abrazo inmenso, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega, que también vamos a seguir hablando de las leyes herméticas. Un abrazo para todos y sean felices.